Jóvenes, bienvenidos a la sesión de asesoría académica de los días jueves. Estoy para atender sus consultas desde la semana 1 hasta la semana 11. Luego, en caso de no haber alumnos, no haber participantes, voy a empezar a resolver los problemas, empezando con la pregunta 1 de ejercicio domiciliario a un ritmo de 15. Cada 15 minutos un problema, ¿no? Un problema de domiciliario y luego a continuación un problema de clase. Empezamos con el problema 1 en su solución. El enunciado es rápido y directo. En cada verde de un triángulo equilátero de 12 centímetros de lado se ubican partículas con cargas Q igual 4 microcoulomb, como se muestra en la figura. Determine la energía potencial electrostática del sistema. K es la constante de Coulomb, 9 por 10 a la 9. En ese determinamos la energía potencial eléctrica de este sistema. Cuando tengo tres cargas, la energía potencial eléctrica, y esto es teoría, debe ser la energía de todos los pares. De la primera con la segunda, de la segunda con la tercera y de la primera con la tercera, ¿no? Lo que se está expresando en esa ecuación. Constante, energía del primer par, Q1 por Q2 entre la distancia, más constante, el segundo par, Q1 por Q3 entre la distancia, más constante, el último par, Q3 por Q2 entre la distancia. D es factor común porque, como dicen, revisen, es un triángulo equilátero. Entonces, la distancia para todos los pares es 12 centímetros. Como la carga 1 es igual a la carga 2 es igual a la carga 3, esa expresión se puede reducir a 3 veces K por Q cuadrado entre D. Y es lo mismo, simplemente estoy simplificando. Y dando valores, esto es 3, la constante 9 por 10 a la 9, la carga 4 micros, por eso es 4 por 10 a la menos 6, elevada al cuadrado, entre la distancia 12 centímetros, 12 por 10 a la menos. Pero lo puedes hacer con paciencia y es 3,6 joules. La clave a esta pregunta es C de casa. ¿Era alguna observación? No hay participantes y entonces continúo con el ejercicio 1 de clase, tal como deben resolver un profesor en la sesión de clase. Se tienen dos partículas con cargas eléctricas, uno positiva de 2 microcoulomb y Q2 negativo de 4 microcoulomb, ¿no? Uno es positivo con uno y otro es negativo con uno. Ubicadas en las posiciones que se indican en la figura. Determine la energía potencial eléctrica del sistema. K, la constante de Coulomb, 9 por 10. Obviamente, cuando tengo un solo par, la energía potencial eléctrica es constante, producto de las cargas entre distancias. Lo fundamental es lo que vamos a determinar, la distancia entre las partículas. Observen que las posiciones están en milímetros. La distancia D será, considerando un triángulo rectángulo horizontal al cuadrado, 8. De 2 a 10 hay 8 unidades. Este cateto, 8 unidades. Cateto horizontal. Más el cateto vertical, de 2 a 8 hay 6 unidades. 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, 100. La raíz de 100 es 10 y está en milímetros. Énfasis en eso, está en milímetros. O en SI, 10 por 10 a la menos 3 metros. Ahora sí, con ese dato calculo la energía potencial eléctrica, cuya fórmula es así. Para un solo par, la energía potencial eléctrica es constante, producto de las cargas entre la distancia. Dando valores,
La constante 9 por 10 a la 9. Las cargas 2 micro positivo, 4 micros negativa, se pone el signo de las cargas. Entre la distancia, 10 milímetros. La respuesta a la energía potencial eléctrica es menos 7,2. Por favor, la respuesta es C, pero corrijan, ¿no? Sale, dice, faltó una coma, debe decir 7,2. Estoy entrando al chat por si acaso hubiese participantes que quisieran hacer alguna pregunta. En caso que no, insisto, cada 15 minutos estaré resolviendo una pregunta. Un problema de clase y una pregunta domiciliaria. Esa es la secuencia. Pero cada 15 minutos porque evidentemente yo me quedo acá a las 12 horas. Los espero, por favor. Si tienes problemas con el audio, tú puedes dejar la pregunta en el chat. Yo cada 2, 3 minutos entro al chat y veo el sesgo que le das al curso. Si prefieres una pregunta o un problema particular, solamente me lo indicas. La pregunta 1, domiciliaria. Plantearemos la pregunta 2, que es el planteo de la pregunta, sobre todo, una partícula con carga eléctrica Q genera superficies equipotenciales a distancias R, 2R y 3R, tal como se muestra en la figura. Si el potencial a 2R, potencial de línea central, es 300 voltios, determine la diferencia de potencial entre los puntos A y B respectivamente. 5. No conocemos el potencial ni en el punto A ni en el punto B. Entonces, lo primero que hacemos es determinar el potencial en esos puntos. El potencial se define así: K constante por la carga Q mayúscula, la carga que tiene el campo, y este campo tiene asociados potenciales entre ellos. ¿Qué quiere decir esta relación? Que si yo multiplico el voltaje en un punto por la distancia a la carga B punto R, voy a tener constante por Q, que es constante. El producto de los constantes siempre será una constante. Y se debe cumplir B punto R, debe ser constante siempre. Entre la primera superficie, la de la izquierda, y la central, tengo B de A, potencial en el punto A, por distancia R, debe ser igual numéricamente a 300 voltios el potencial central por 2R, la distancia. Obviamente simplifico R, lo elimino a ambos miembros y tengo el potencial en A será 600 voltios. Ya determiné el potencial. Continuando. Ahora relaciono la superficie equipotencial central con la superficie equipotencial externa de la derecha, donde está el punto. En el centro, 300 voltaje por distancia 2R debe ser al potencial en B, que desconozco, por la distancia 3R. Tómense su tiempo para entender esto. Y obviamente eliminando nuevamente R del primer miembro y el segundo miembro, tengo 600 entre 3, potencial en el punto B, o en toda la región B, siempre es 200 voltios. Finalmente, me están pidiendo cuál es la diferencia de potencial entre los puntos A y B. Potencial en A, 600. Potencial en B, 200. La diferencia de potencial es 600 menos 200, 400. Esa es la respuesta. Cualquier duda, por favor, si las hubiese, ¿no?
escucho la clase sincrónica, aun cuando ustedes lo pueden ver asincrónicamente, y constante y continuamente estoy entrando al chat para ver si hay participantes, y en caso de no haberlo, yo voy a continuar secuencialmente resolviendo un problema y un ejercicio domiciliario cada 15 minutos. Crean dudas, problemas, énfasis en algún detalle, insisto, los escucho. Ok, si no hay participantes, resuelvo la segunda pregunta de clase, que es esta. Primer enunciado, en simple, ¿no? Dos partículas idénticas con cargas eléctricas de más 60 microcoulomb y menos 40 microcoulomb, efectivamente, ¿sí? Si las partículas se ponen en contacto y luego se separan 120 centímetros, determine el potencial eléctrico en el punto medio del segmento que las une. Y en principio vamos a aplicar el teorema de conservación de Laimer, de la carga. Siempre la carga inicial debe ser igual a la carga final. Principio de conservación, ¿no? La carga no se crea ni se destruye, solo se transfiere de un cuerpo a otro. Inicial, más 60 microcoulomb. Final, ah, la esferita, en la primera esfera, menos 40 microcoulomb en la segunda esfera. Luego del contacto, el exceso se va a redistribuir. Luego del contacto voy a tener Q en una de las esferitas y Q en la otra esfera. De modo, una rápida mirada me dice que en el primer miembro va a tener 20 microcoulomb igual a 2Q. La carga de cada esferita debe ser 20 entre 2, 10 microcoulomb. Es la carga final, luego del contacto. Finalmente se separan. Al ser separadas nos piden calcular el potencial eléctrico en el punto medio. Están separadas 120 centímetros, ¿no? El potencial en el punto medio, punto P, será potencial en el punto 1 más potencial en el punto. Obviamente esto es constante por carga entre D más constante por carga entre D. D es la misma, 60 centímetros para el de la derecha con el que está a la izquierda. Es decir, el potencial en el punto P será 2 veces constante K por la carga entre la distancia. Doy valores y tengo este resultado. 2 veces la constante es 9 por 10 a la 9. Por la carga 10 microcoulomb. Cada esfera después del contacto tiene 10 microcoulomb. Está por ritmo. A continuación. Entre la distancia de la carga al punto medio, 60 centímetros. Esto va en el denominador. Efectuando operaciones, es evidente que el único dígito que me queda es 3, 2 por 9, 18 entre 6, 3. Y si revisamos las potencias, me queda 10 a la quinta. 3 por 10 a la quinta o 300 kilómetros. La clave, la respuesta es D, de D.
y participantes. He hecho los dos primeros problemas que corresponden a media hora. Los voy a esperar, por favor. Si tienen alguna duda, me dicen. Voy pasando los problemas a un ritmo de un solucionario cada 2 minutos hasta que sean las 11:30 y luego empiezo con el problema.
por favor, yo estoy aquí. En cualquier momento pueden plantear su problema a través del chat si es que tuviese alguna dificultad. Pero si no, simplemente habilitan el micro y en automático yo te responderé. En caso de no haber preguntas, yo resolveré los problemas domiciliarios. Primero los ejercicios domiciliarios y a continuación un problema de clase. Hemos hecho ya los dos primeros problemas. Ahora explicamos la solución de problema número 3, domiciliario. El enunciado en un minuto. Una partícula con carga eléctrica Q minúscula igual más 7 microcoulomb se traslada lentamente desde el punto A hasta el punto B, tal como se muestra en la figura. Si la partícula con carga eléctrica Q igual mayúscula A más 3 milicoulomb se encuentra fija, determine el trabajo realizado por el agente externo. En principio calculemos los potenciales generados en el punto A y en el punto B por la partícula Q mayúscula. Potencial en el punto A, constante por carga entre distancias. Definición de potencial generado por una partícula cargada a una distancia d. Constante 9 por 10 a la 9. El valor de Q mayúscula 3000, 3 por 10 a la menos 3. Entre la distancia, 3 por 10 a la menos 1. 0,3 es 3 por 10 a la menos 1. Una rápida mirada, se eliminan los 3 del numerador y del denominador. El único dígito que queda es 9. Y la potencia, verifiquen, es 10 a la 7. 9 por 10 a la 7 voltios. El potencial en el punto. Análogamente, podemos determinar el potencial en el punto B. Constante por carga entre distancias. La constante 9 por 10 a la 9. La carga con mayúscula 3 por 10 a la menos 3, 3000. Entre la distancia, 0,7 metros es 7 por 10 a la menos 1 metro. Una rápida mirada me dice que los dígitos es 9 por 3, 27 séptimos entre 7, ¿no? La potencia por 10 a la 7 voltios. Tengo el potencial en el punto A y también ya calculé el potencial en el punto B. Ahora sí, parte final. Un ratito, a ver, cálculo, buenos días, buenos días. Calculamos el trabajo realizado por un agente externo para trasladar la partícula Q minúscula desde el punto A hasta el punto B. El trabajo para trasladar una partícula desde un punto A hasta un punto B es la carga por la diferencia de potencial. Yo hago ese cálculo 7 micro, 7 por 10 a la menos 6 por la diferencia de potencial. Ya calculé el potencial en el punto B, 27 séptimos menos el potencial en el punto A, 9 séptimos. Al índice a los primeros por 10 a la 7. Y al efectuar las operaciones tengo el trabajo para ir del punto A al punto B es menos 361. Buenos días. Dígame, ¿alguna pregunta? Si tiene dudas puede dejar su pregunta en el chat. No lo podía atender porque estaba dedicado al problema en sí. Le pedí solo 21 minutos. Dígame cuál es su pregunta. Lo espero.
Por favor, cierto que me puede interrumpir en cualquier momento, pero yo resuelvo un problema en 3 minutos y lo comento. El enunciado es en 1 minuto, la solución es en 2 minutos y medio y lo comento en 1 minuto, de manera que tarde 5 minutos en un problema. Es el tiempo que yo demoro para explicar cualquier problema que se presente. Si no hay observaciones, he hecho las tres domiciliarias, voy a la solución del problema 3, pero de clase. Es el enunciado. Se tienen dos partículas electrizadas fijas con cargas Q1 igual más 12 nanocoulomb y Q2 igual menos 8 nanocoulomb, tal como se muestra en la figura. Si la separación entre las partículas es 5 centímetros, determine el potencial eléctrico en el punto P. Vamos a la solución. Obviamente podemos calcular el potencial eléctrico en el punto P, sumando simplemente de forma escalar, porque son números, el potencial generado por la partícula Q1 positiva, más el potencial generado por la partícula Q2, que es negativa. Algebraicamente, el potencial en el punto P será constante carga 1 entre distancia 1, más constante carga 2 entre distancia 2. Los valores, el potencial en el punto P será constante, 9 por 10 a la 9, carga Q1, 12 por 10 a la menos 12 nano. Y la distancia, una rápida mirada me dice que si la distancia por la hipotenusa de este triángulo rectángulo es 5 centímetros, este cateto que se opone al ángulo de 37 grados es 3 centímetros. El otro será 4 centímetros. El triángulo básico de 3, 4, 5. El primer potencial, en el denominador pongo 3 centímetros. 3 por mi la menor. Más el potencial de la partícula 2, la carga negativa. 9 por 10 a la 9, por la carga 8 por 10 a la menos 9, negativo, ¿ah? Por eso es no menos lo antecede. Entre la distancia de la carga 2 al punto P hay 4 centímetros. Por eso al poner en el sistema internacional tendré 4 por 10 a la menos. La solución es evidente que 10 a la 9 se elimina en los términos y la solución es bien simple, ¿no? El primer término me queda 36 y el segundo término 18. 36 menos 18, 18. La única potencia es denominador 10 a la menos 2, pasa arriba con 10 al cuadrado. 18 por 10 al cuadrado. 1800 voltios. Esa es la respuesta. La respuesta, la clave C de casa. Espero sus participaciones. Habiliten el micro o dejen la pregunta en el chat. Yo estoy entrando al chat, ¿no? No hay participantes de hacer esto. Cada minuto pasar un problema, ¿no? De lo ya hecho. No lo comento porque ya lo he resuelto. La clase es sincrónica, pero ustedes lo pueden tener en forma asincrónica.
estoy pasando a un ritmo de un minuto, los problemas ya resueltos. Primero domiciliario y luego haré lo mismo con los problemas ya resueltos de clase, ¿no? O ejercicios de clase. Estoy entrando constante y continuamente al chat por si algún alumno deja una pregunta propuesta. En caso que no, voy a continuar la primera hora con la pregunta número 4, primero domiciliaria, y luego la pregunta número 4 de clase. Pero en cualquier momento me puedes interrumpir. Obviamente
Termino la pregunta. Habrá los tiempos para realizar. Continuamos entonces con el problema número 4, domiciliario, problema propuesto. Vamos a la solución. En la figura, el problema se enuncia en un minuto. En la figura se muestran las líneas de fuerza de un campo eléctrico uniforme E y tres superficies equipotenciales A, E y C. Si potencial en A es 100 voltios y potencial en C es 20 voltios, determine el potencial electrostático en la superficie equipotencial B y la magnitud del campo eléctrico. En este caso, nuevamente, están dos potenciales en A y en B, extremo derecho y extremo izquierdo, nos piden el potencial en el centro. Bien, hacemos un análisis del campo eléctrico entre las superficies equipotenciales, porque la diferencia de potencial entre dos puntos es el campo por la distancia, ¿no? O el campo es diferencia de potencial entre distancias. Entre los puntos A y B, el campo será 100 potencial en A menos potencial en B, desconozco. En el denominador, la distancia que es 50 centímetros. Por eso es 50 por 10 a la menos, ¿no? Ahora bien, entre los puntos A y C, el campo es 100 potencial en A menos 20 potencial en C. Entre la distancia entre esos dos puntos, 80 centímetros. En el denominador, 80 por 10 a la menos. Ponemos en ese. Luego, se comparan esos dos campos porque son lo mismo, ¿no? El campo es homogéneo y uniforme. Lo relacionamos con una igualdad porque debe ser lo mismo y tengo esta relación. Es simple de hacer porque en los denominadores se puede ir el término 10 a la menos 2, además de un cero, y al operar básicamente tendré el potencial en el punto B es 50 voltios. Y si se reemplaza en esta relación, ¿no? Tendré el campo eléctrico que es 100 voltios por metro. De modo que la respuesta a esta pregunta sea D, de dedo. Porque dura un minuto. Ok, no hay participantes y entonces, si en un minuto no existe más participantes, voy a cerrar la primera hora con la solución del problema número 4 de clase. Pero por favor, en el interín, en el tiempo que estoy, sin hacer problemas, simplemente pregunta, ¿no? Bien, vamos a la cuarta pregunta de clase. El enunciado en un minuto. La figura nos muestra una partícula con carga Q mayúscula igual más 20 microcoulomb. Pregunta, determine el trabajo realizado al trasladar lentamente una partícula con carga Q minúscula igual 60 milicoulomb positiva desde el infinito hasta el punto A. Vamos a la solución. Calculamos el potencial eléctrico en el punto A. Potencial del punto A es constante por carga entre la distancia. Definición.
Constante 9 por 10 a la 9. La carga 20 por 10 a la menos 6. La distancia 3 metros, obviamente. Potencial en el punto P es 9 por 2, 18 entre 6 y todos los valores de 10, la potencia de 10 me dan 10 a la cuarta. Ese es el potencial generado en el punto P. Ahora sí, resolvamos, calculemos el trabajo desarrollado por un agente externo. El trabajo realizado por un agente externo para trasladar la partícula de carga minúscula desde el infinito al punto A es la carga por la diferencia de potencial final, potencial en el punto A, menos inicial, potencial en el infinito. Siempre se considera que el potencial en el infinito es referencialmente cero. Los valores, la carga 60 mili por el potencial en A, que se ha calculado 6 por 10 a la cuarta voltios, menos el potencial en el infinito, que es cero. Quiero operar, tengo 6 por 6, 36, y la potencia verifica es 10 al cuadrado. 3601. Esa es la respuesta. La clave de. Ahora sí, vamos a esperar unos 5 minutos. Y algunos, por favor, pero yo ya he hecho 4 problemas la primera hora. Los 4 problemas es para la segunda hora. Profesor, ¿qué tal? Buenos días. ¿Podría resolver los ejercicios que le mandé al chat, por favor? Profesor, buenos días. ¿Me podría explicar el ejercicio número 8 de la clase, por favor? Voy a pasar los problemas domiciliarios a un ritmo de 1 por minuto.
Profesor, disculpe, ¿me podría explicar el ejercicio número 8 de la clase, por favor? Dígame, ¿le escucho? Sobre el ejercicio número 8 de la clase, si podría explicármelo, por favor. Claro, claro, claro. No se preocupe. Ejercicio 8 de clase. A ver. Señorita, está viendo mi pantalla. Sí, profesor. No se preocupe. Participan. A ver. Primer denunciado. Se tiene un sistema de condensadores con capacitancias C1 igual 6 microfaradios, C2 igual 3 microfaradios y C3 igual 8 microfaradios conectados a una fuente de 3 voltios como se muestra en la figura. Determine la capacidad equivalente del sistema. ¿Hasta ahí no hay ningún problema, señorita? ¿Eso es claro? Todo bien. Sí. Ok, vamos a resolver el problema tal como debe ser. Esta es la configuración y una rápida mirada me dice que en la rama superior, observe, esos dos condensadores C1 y C2 están asociados en serie. Si están en serie, los reducimos, ¿no? Hacemos la reducción, reduciendo los condensadores que están conectados en serie. En vez de esos dos, yo puedo trabajar con un condensador equivalente, que es el producto entre la suma. La inversa de C equivalente es la inversa de C1 más la inversa de C2. O el chiquito producto en el numerador entre suma en el denominador. Para este sistema de la rama superior solamente 6 micros por 3 micros entre 6 micros más 3 micros. Y eso es saber C18 entre 9 y 2 microfarads. Hasta ahí, señorita. Sí, profesor. Mi consulta era que en la clase que tuve, el profesor comentó que las cargas en serie se tenían que sumar. Mi consulta era porque acá lo están multiplicando y la dividen entre la suma. A ver, disculpe, ¿qué dijo el profesor? Las cargas en El serie profesor, ajá, en serie se tenían que sumar y las que no está estaban en mal. paralelo tenían que hacer lo que usted hizo ahora. Las cargas en Eh, serie se tienen que sumar. Mire, ujú. señorita, vamos a evitarnos problemas y esta es la teoría que... no, esta no. Esta no. Vamos a ver. Tampoco. Este es 2024. Mire, esta es la teoría que debe dar cada profesor. Todos, ¿ah? Semana 11. Si el profesor ha dicho otra cosa, lamento decirle que no, no. La teoría es esta. Condensadores, ¿no? Conexiones de condensadores. Si están en serie, la inversa de C1, C equivalente es la inversa de C1 más la inversa de C2 más la inversa para 3 condensadores en serie. Y si están en paralelo, los condensadores se suman. Esta es la teoría que todos los profesores debemos respetar. Debe haber un problema, de repente, y cansancio, pero se animan Sí, a entiendo. hacer. No se preocupe, no se preocupe. Esta es la teoría que es para todo el personal docente. ¿De qué salón es usted, señorita? Soy de el turno mañana, solamente que ya falté, pero ya mismo estoy en las consultas académicas. Ay, 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 no se preocupe. No, claro. Bueno, pero eso es, ¿no? Como le dije, estamos en la clase problema 8. Ya es pero bueno, continuemos. Si desea, continuamos. O lo dejo ahí. Sí, profesor. Ok. Esto es la capacidad equivalente en la rama superior. Entonces, yo puedo poner un esquema representativo ya simplificado. En la rama superior, capacidad equivalente 1. En la línea central sigue estando el capacitor C3 y en la parte inferior obviamente está
la diferencia de potencial que habilita el sistema que permite el mismo de 3 voltios. Ahora sí, estos dos de la rama central y de la rama superior están en paralelo. Si están en paralelo, podemos calcular el equivalente con el condensador en paralelo. Y si dos condensadores están en paralelo, la capacidad equivalente es capacidad equivalente 1, lo que hemos determinado en la parte de la izquierda, más el capacitor, el valor del capacitor 3. 2 micros, capacidad equivalente, más 8 micros. El condensador central, tengo la capacidad equivalente 10 microfarads. Expresado en una línea, la capacidad equivalente es 10 microfarads. La clave a esta pregunta es E de enano. Sí, sí. Ok, profesor. También quizá me puede explicar la número 1 de la clase, por favor. La número, 1. claro, como lo he hecho, sí, sí. Si usted quiere la número 1, le explico brevemente. Es esta, ¿no, señorita? Sí, profesor. No se preocupe, se lo explico. Primer enunciado. Se tienen dos partículas con cargas eléctricas. Q1 igual 2 microcoulomb positivo y Q2 igual menos 4 microcoulomb negativo, ubicadas en las posiciones que se indican en la figura. Determine la energía potencial eléctrica del sistema. La configuración me muestra representaciones donde las distancias hacen énfasis en eso, en milímetros. Obviamente debemos calcular la distancia entre la carga 1 y la carga 2. Vamos a la solución. Calculamos la distancia entre las partículas, carga 1, carga 2. Para eso uso el teorema de Pitágoras. ¿Cuánto hay de distancia entre la horizontal y cuánto hay de distancia en la vertical? Los dos catetos me podrán determinar la hipotenusa. Lo que digo es esto. La distancia es cateto horizontal. De 2 a 10 hay 8, ¿no? Y de 2 a 8 hay 6 unidades. Pues esta distancia es teorema de Pitágoras, raíz cuadrada de horizontal al cuadrado, 8 al cuadrado, más vertical al cuadrado, 6 al cuadrado. Ahí de 100 es 10 y la distancia entre las dos partículas cargadas es 10 milímetros. ¿Hasta ahí, señorita, está claro? Sí, profesor. Ok, sí, esto está claro, entonces ahora sí determinamos la energía potencial eléctrica. Esto debió haber dicho el docente. La energía potencial eléctrica de un par de cargas es constante, producto de las cargas Q1 por Q2 entre la distancia, ¿no? Ahora sí, doy valores. La constante 9 por 10 a la 9. Las cargas Q1 positivas, 2 micros, por eso es 10 a la menos 6. Q2 negativa, Q2 es negativa, por eso es negativo, menos 4 por 10 a la menos. Entre la distancia que le hemos calculado, en la parte de 10 milímetros. Al resolver, tengo 9 por 2, 18, por 4, 72. Entre 10, menos 7,2. El signo menos se mantiene. La clave C, pero también pónganle una coma, ¿no? 7,2. ¿Hasta ahí, señorita? Profesor, ¿cómo se va terminando siendo Joule? No entiendo mucho la operación final que se realiza. Ya. Señorita, ¿la energía en qué unidades lo mide usted? No importa que se equivoque, no es un examen. ¿La energía en qué unidades lo mide usted? En Joule. Una consulta. A mí me llegó a salir al final el resultado 7,2 por 10.
Este lo he operado mal, ¿verdad? Sí, sí. Rehágalo nuevamente, ¿no? Esto es sincrónico, pero usted lo puede revisar nuevamente. Primero, no sé cómo le explican a usted en el salón, pero primero lo que yo digo a mis alumnos es separa todos los números, 9 por 2 por menos 4, sepáralo. Y luego separa todas las potencias y te va a dar el resultado, ¿no? Ah, ok, perfecto. Ya entendí. Muchas Va gracias por ayudar. a hacer. Bien, Eh, ahora sí, dígame, señorita. ¿Y tú puedes explicarme también el problema número 4, por favor? Parte 4 de clase. Sí. Voy a avanzar un ratito porque estoy en hora de, hago primero la pregunta 5 y luego le explico el problema 4. ¿Sí, señorita? Ok, profesor. Ok. Después de 4 preguntas voy a hacer la quinta pregunta domiciliaria. Primero el enunciado. La figura nos muestra la gráfica del potencial eléctrico en función de la distancia d de una partícula cargada positivamente. Determine el potencial eléctrico a una distancia de 20 centímetros de la partícula. En el esquema, obviamente, una mirada a la solución, ¿no? Veamos por qué. La definición de potencial es constante por carga entre la distancia. Obviamente, yo que deduzco que D por D, el potencial en un punto por la distancia, debe ser K, que es una constante, por la carga Q, que no va a cambiar, que se va a mantener constante. En conclusión, el producto de voltaje por distancia es una constante. Esa figura es un hipérbol, ¿no? Y esos pares de puntos deben ser siempre constantes. Entonces se cumple. El voltaje D, no conozco, por la distancia 20 en centímetros, debe ser igual. Este voltaje que conozco, 120 por la distancia 25. Resolviendo, es hacer, ¿no?, el voltaje 150 voltios. Simplemente quinta aquí, 4 quinta aquí, sí, 120 por 5, entre 4 y te da 150 voltios. La clave C de casa. ¿Perdón? Esa es la solución al problema. Es rápido, directo, pero tienes que revisarlo. Hago el problema 5 de clase, luego le explico finalmente el problema 4. No se preocupe. Problema 5 de clase. Entonces es elaborado, pero se puede revisar. La figura nos muestra un cuerpo con carga Q mayúscula A y una partícula con carga Q minúscula. Q igual, minúscula igual, menos 5 milicolos, que se traslada lentamente según la trayectoria mostrada. Indique la verdad o falsedad de la siguiente hipótesis. Romano 1. Si la partícula se traslada de A hasta B, el trabajo realizado por el campo eléctrico es cero. Verdadero, ¿no? Vamos a la solución verdadera. ¿Por qué? Porque entre el punto A y el punto B estamos sobre una misma superficie equipotencial. La explicación, el trabajo para dos puntos en una misma superficie equipotencial es cero. Verdadero. Romanos 2. El trabajo realizado por el agente externo X es positivo en la trayectoria de B hasta C. ¿Verdad? Analizamos el signo del trabajo generado por el agente externo. Obviamente, el potencial en el punto B es mayor que el potencial en el punto C. El trabajo del agente externo para trasladar la partícula de B a C es la carga, que se traslada esta carga con minúscula, por la diferencia de potencial. Potencial en C
menos potencial en el punto B. Obviamente la carga es negativa y esta diferencia de potencial es negativa, menos por menos es más. Por eso esto es positivo. Y finalmente Romanos 3. Si la partícula se traslada desde A hasta C, el trabajo del campo eléctrico es 51. Veamos el resultado. El trabajo hecho por el campo del punto A al punto C es la carga por la diferencia de potencial. Potencial final, potencial en C, menos potencial inicial, potencial en A. Es esto, ¿no? La carga negativa menos 5 por 10 a la menos 3, potencial en C, menos el potencial en A. Resolviendo, tengo potencial. El trabajo externo es menos 51. No es 51, es menos 51. Ahora, señorita, sí le explico. Usted quería el problema 4, ¿no? Señorita, todavía está. Sí, profesor. Ok, entonces le explico el problema 4. La figura nos muestra una partícula con carga eléctrica Q mayúscula, que es más 20 microcoulomb. Determina el trabajo realizado al trasladar lentamente una partícula con carga Q minúscula igual a 60 milicoulomb desde el infinito hasta el punto A. Un criterio de infinito, porque el infinito es un punto donde técnicamente el potencial es cero. Pero bueno, en principio, calculamos el potencial eléctrico que genera la partícula Q mayúscula en el punto A. El potencial es, voy a eliminar esto, disculpe, esta parte de acá no sé de dónde ha aparecido. Eso es el potencial en el punto A. La teoría es el potencial en un punto debido a una partícula es constante por carga entre la distancia. Doy valores. El potencial en el punto P, ¿no? En ese punto A debe decir, es un constante 9 por 10 a la 9 por la carga 20 micro, por eso es 20 por 10 a la menos 6, entre la distancia 3 metros. Y yo opero los dígitos nada más, 9 por 2, 18, entre 3, 6. 6, el único dígito. Luego tomo las potencias, 10 a la 9 por 10, 10 a la 10. Por 10 a la menos 6, 10 a la cuarta. 6 por 10 a la cuarta voltios. Ese es el potencial en ese punto P o en ese punto A, ¿no? Es la primera parte. ¿Hasta ahí está claro, señorita? Sí, profesor. Ok, si conocemos eso, pasemos a una segunda parte. ¿Cuál es el trabajo desarrollado por el agente externo para traer una partícula desde el infinito, una carga Q minúscula desde el infinito hasta ese punto A? El trabajo realizado por un agente externo para traer la partícula cargada desde el infinito hacia el punto A es la carga por la diferencia de potencial. Potencial final en A menos potencial en el infinito. Técnicamente, el potencial en el infinito siempre es cero. Dando valores. La carga Q minúscula, la carga que se trae desde el infinito, por potencial en A, 6 por 10 a la cuarta, menos 0. Y eso es 3600. Verificador, ¿no? 6 por 6, 36. Lo que me queda X al cuadrado. Muchas gracias, profesor. No se preocupe, señorita, sí. ¿La duda? Quizás también podría explicarme lo de domiciliario, la número 6, por favor. Claro, claro, claro.
pero ahorita son 12:15, hago la quinta y luego le explico brevemente las 6. Ok, perfecto. Domiciliario 6, ¿no? Sí, no se preocupe, no se preocupe. Y son 12:15, tiempo para hacer la pregunta domiciliaria número 5. ¿Usted me pidió, pero que le explique? Sí, la figura nos muestra la gráfica del potencial eléctrico en función de la distancia. Ah, no, ya hemos hecho las 5. Ya he hecho las 5 y ahora es tiempo de hacer las 6. Domiciliario 6, ¿quieres, no, señorita? Es tiempo de hacerlo. Sí, Señorita, profesor. ¿me escucha? Listo. Entonces es tiempo de hacerlo, justo se lo hago para usted y también queda grabado. Si tiene un arreglo de condensadores con capacitancias de C1 5 microfaradio, C2 igual 6 microfaradios y C3 de 10 microfaradios y C4 de 4 microfaradios. ¿Cómo se muestra en la figura? Pregunta. Determinar la carga eléctrica que se almacena en el condensador C2 al conectar el sistema a un voltaje de 20 voltios. Listo, este esquema está mostrando aquí esta diferencia de potencial de 20 voltios. Nada más. En principio, hallamos la capacitancia equivalente del sistema. Para eso, vamos a considerar este diagrama equivalente. Este diagrama es el mismo que está acá. ¿De acuerdo? Como simplemente estos dos puntos, no hay nada entre ellos, los junto. Y hay uno arriba. Estos puntos se juntan. Están en un abajo. De modo que me quede este esquema. Esto es una división técnica. Si no lo has visto por primero antes, ahora lo puedes ver. Bien, ahora sí es más simple de ver. C2, C3 y C4 están en paralelo. Si están en paralelo, la capacidad equivalente parcial de estos tres es la suma simplemente. C2 más C3 más C4. 6 más 10 más 4, la capacidad equivalente de los tres condensadores paralelados verticales es de 20 microcoulomb. Hasta ahí, señorita. ¿Sigue? No logré entender mucho cuando juntó a todos en paralelo. Ya. Hago una, ya, mejor, porque no, mire, 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 mire. Vamos a ver. No, me sigue, ¿no? Mire, este punto, ¿lo ve? Y este punto, ¿lo ve? Lo Sí. junta nada más, ¿de acuerdo? Y ahora, este punto, el color rojo, ¿no? Esto también, el color rojo, los asocia. Al jalarlos, tengo esto rojo. Lo que le pasa es que este es un criterio técnico. Si usted tiene un técnico electrónico, lo mira y de inmediato dice, claro, están en paralelo, porque ya tienen práctica, ¿no? No es la primera vez que viven. No es la primera vez que ven un problema como este, ¿no? Pero se pide que el estudiante ya haya hecho problemas parecidos y entonces se le plantea la misión. En la parte superior, estos son los puntos que están al medio punto. Aquí arriba, aquí arriba. ¿Mm? Este es y este es Sí, lo que pasa es que esto ya, como se dice, son secretos de arte. Esto es clásico en teoría de circuitos electrónicos, eléctricos.
Estos se juntan, o sea, este se junta con este, se juntan, se juntan estos dos. Y estos puntos también se juntan. Definen arriba y abajo. Repito, si no lo he visto anteriormente, debe ser un poquito difícil, pero tienen que acostumbrarse porque es lo que pedimos. Volvemos. Ya. Ahora bien, la parte inferior, lo que queda, C1 y capacidad equivalente están en serie. La capacidad de todo el sistema es producto entre suma. Producto 20 por 5 entre suma 20 más 5. Estos condensadores tienen una capacidad equivalente de 4 microcoulomb. Hasta ahí, ¿dónde está? Sí, profesor. Listo. Vamos a la segunda parte. Esto es la capacidad equivalente de todo el sistema. 4 microcoulomb. Bien, vamos a la segunda parte. La carga eléctrica que almacena el dispositivo, porque un condensador almacena carga, capacidad es carga entre diferencia de potencial, por lo que la carga es capacidad equivalente por la diferencia de potencial. La capacidad equivalente 4 micros por 20 voltios, 80 microcoulomb. Esa es la carga que almacena el sistema. Vamos a calcular la tensión en C1. Vamos a ver la diferencia de potencial. En el primer condensador es la carga entre la capacidad. La carga es 80. Entre la capacidad 5, 16 voltios. La tensión en C2 está. Voy a avanzar y luego lo explico. Diferencia de potencial es lo que queda, porque inicialmente tengo 20 voltios y gasto en el primer condensador 16, solamente me queda 4 voltios. Y la carga en el condensador final C2 o C3 o C4 es capacidad por diferencia de potencial, ¿no? Y esto es 4U. Mire, ahora sí le explico brevemente. ¿Señorita está viendo la entrada? ¿Sí? ¿Me ve, señorita? Sí, profesor. Mire, lo relevante es esto. Aquí hay un condensador. ¿De acuerdo? ¿Ve el condensador? Este condensador va a considerar parte de esta energía, esta diferencia de potencial. ¿Cuánto es eso? Está acá. La diferencia de potencial es la carga del condensador entre C1. ¿Cuánto es la carga? Como están en serie con este grupo de paralelos, la carga de este C1 más estos tres que están paralelados, o la carga del condensador equivalente es la misma. Por eso se halla la carga del condensador equivalente. La carga del condensador equivalente es 80 microcoulomb para todo el sistema, para C1 y para este C1, C2, C3 y C4. Si ya tengo la carga de este condensador C1, que es la misma que el condensador equivalente, puedo calcular la diferencia de potencial que gasta, que usa este condensador, el 16 voltios. Ya está. La diferencia de potencial de la carga, 80 entre C1, 16 voltios. Es decir, aquí tengo 16 voltios de gasto. ¿Cuánto me queda de diferencia de potencial en estas ramas? Pues solamente queda 4 voltios, porque al final solamente tendré 20 voltios. ¿Eso queda un poco claro? 16 en C1, más 4 en estos tres, porque están en paralelo, tendré 20 voltios en total. Este problema es un poquito elaborado, por eso lo he hecho en la bastante de paso. Esto es lo que queda en el último condensador. Vamos a ponerlo. 4 voltios. Y la carga almacenada en C2, en este C2, aunque la carga simplemente
capacidad, la carga es capacidad por diferencia de potencial, ¿no? La diferencia de potencial, 4 voltios. Y la carga de condensador C2, 4, ¿no? 6 microfarads. Esa es la solución. Es un problema bastante elaborado, trato de hacerlo con facilidad, ¿no? La respuesta a este problema es A de avión. No sé si les quedó claro que tiene algunas dudas. Sí, profesor, me queda claro. Muchas Ok, gracias, de verdad. gracias por participar. Hago la pregunta 6 de clase. Está el enunciado. Una partícula electrizada se traslada lentamente en la región del campo eléctrico homogéneo, desde el punto M hasta el punto N, como se muestra en la figura. Determine el trabajo realizado por el campo eléctrico al trasladar la partícula de carga Q igual más 5 milicoulomb. Obviamente podemos determinar el potencial en el punto M. Entre M y la región central de 600 voltios, el campo eléctrico es potencial en el punto M menos 600 entre la distancia. Esta distancia. Y luego relaciono este potencial en el punto, en este sector medio, con este potencial en el sector derecho. Es 600 menos 300 entre la distancia, 3. El campo eléctrico es el mismo, es constante y continuo. Por eso se ha planteado esta relación. Obviamente, en el denominador está D y se puede eliminar. Resolviendo tengo el potencial en M es 700 voltios. Ya tengo el potencial en el punto M. Ahora sí calculamos el trabajo desarrollado por el campo eléctrico. El trabajo desarrollado por el campo desde el punto M hacia el punto N es la carga menos la carga Q por el potencial final en N menos el potencial inicial en N. Doy valores, tengo datos y al resolver encuentro la solución. Entonces, la respuesta A de avión. Cualquier duda, por favor. Si no hay observaciones, solo de un minuto, haré la pregunta número 7, primero domiciliaria y luego de clase. Voy a ir pasando en un lapso de 30 segundos, un repaso, una revisión, los problemas domiciliarios.
Ok, si no hay observaciones, paso a resolver la pregunta 7, primero domiciliaria y luego de clase. El foco que produce un flash en una cámara fotográfica utiliza la energía almacenada por dos condensadores iguales de capacidad 150 microfarads. Pregunta, determine la máxima energía almacenada que se puede generar con dichos condensadores al conectarse a una fuente de 100 voltios. La solución rápidamente, para producir la máxima energía, debemos tener la máxima capacidad equivalente. Por esto, los condensadores los podemos y los debemos asociar o conectar en paralelo, porque en paralelo Hola, la ¿me capacidad. escuchan? Hola, Si hola, ¿me escuchan? lo escucho, señor. Buenos días, lo escucho. Estoy interrumpiendo la clase, pero lo escucho. La capacidad equivalente es C más C, 2 veces C. Obviamente, la suma simple y la capacidad equivalente es 300 microfarads para ambos condensadores. La capacidad equivalente. Parte final. ¿Cuánto es la energía que almacena ese par de condensadores asociados en paralelo? La fórmula 1 medio CP al cuadrado. Los valores, esto será un medio de 300 micro, por eso es 300 por 10 a la menos 6, por el voltaje al cuadrado. Nada más, este es 1,5. La mitad es 300 es 150. 150 por 10 a la menos 2, ¿no? Es 1,5 litros. Y esa es la respuesta de. No sé si hay alguna observación, por favor, cualquiera que tengan. Si no, luego de un minuto continuaré con el problema 7 de clase. Ok, hago el problema 7 de clase. Es este. Obviamente, primero el enunciado, el minuto. Se desea fabricar un condensador de placas planas y paralelas que almacene carga eléctrica de 17,7 picocoulomb cuando se conecte a una fuente de 10 voltios. Si las placas del condensador tienen un área de 2 centímetros cuadrados, determine la separación que hay entre ellas. Dato epsilon 0, la permitividad dieléctrica del vacío es 8,85 por 10 a la menos 12 con un cuadrado entre newton por metro cuadrado en ese sistema internacional. Un solo condensador conectado a 10 voltios, pues simplemente para un condensador de placas plano paralelas hay dos formas de hallar su capacidad. La que nos dan simplemente epsilon 0 por el área entre la distancia y la que relaciona sus factores fundamentales. También es igual a la carga entre la diferencia de potencial. Esta es la capacidad de un condensador. Si considero la relación, doy los datos. Epsilon 0 está acá. El área 2 centímetros cuadrados. ¿Sí? Se ha puesto esta área en ese sistema internacional. 2 por 10 a la menos 4 entre la distancia. Esto debe ser igual. La definición formal del condensador. La carga 17,7 pico, por eso es por 10 a la menos 12, entre la diferencia de potencial.
Listo, y esto es evidente que lo puedes simplificar porque 885 por los 17,7 se van los dígitos y toda la potencia de 10 me queda 10 a la mente. La distancia es 1 milímetro. La clave es D de Pepe. Cualquier duda, por favor. Al chat, para participaciones. No hay preguntas planteadas, y entonces voy a esperar ahora sí, porque solamente me queda hacer un problema el 8 de clase. Con eso se va a terminar la sesión, porque tengo cerrados en el que quiero tener los veces ya es tiempo. Y prácticamente voy a pasar a un ritmo de un problema por minuto, los 7 problemas domiciliarios. Déjenme juntos. Cualquier duda que tengan, simplemente lo pueden expresar en el chat o simplemente habilitan el micro.
He estado pasando los problemas domiciliarios a un ritmo de 1 por minuto, salvo el sexto, que es un problema bastante extenso y evidentemente muy particular. Todo ser explicado en el tiempo prudencial y solamente queda comentar el problema número 8 de ejercicio de clase, tal como un profesor eh, de Pesos Marcos lo puede o debe hacer. Son varias todas las lógicas que usan los docentes, porque hay diferentes métodos de llegar a una solución. Lo que no cambia es el resultado. Por favor. Y luego de las 7 concluimos con el problema número 8. ¿Me explico? Se tiene un sistema de condensadores con capacitancia C1 igual 6 microfaradios, C2 igual 3 microfaradios y C3 igual 8 microfaradios, conectados a una fuente de 3 voltios, como se muestra en la figura. Determine la capacidad equivalente del sistema. Tenemos el esquema gráfico y ahora vamos a la solución. Obviamente, este es el esquema y los condensadores en la rama superior están asociados en serie. Estos dos condensadores en la rama superior están asociados en serie. Yo los puedo reemplazar, estos dos pueden ser reemplazados por un solo condensador. Lo que se dice, reducimos los condensadores que están conectados en serie. La capacidad equivalente de estos dos será, en simple, producto entre suma C1 por C2 entre C1 más C2. Determino el valor. C1, 6 micros por C2, 3 micros. Y esa numeración implica micros. Entre C1, 6 micros más C2, 3 micros. 6 por 3, 18 entre 9, 2. Números solamente me queda 2. Y todo es en micros, 2 microfaradios. En la rama superior, en vez de estos dos condensadores, yo puedo tener un solo condensador que tenga 2 microfaradios. Con este valor concluyo el problema. Si tengo en la rama superior un condensador equivalente, capacidad equivalente 1, y en la rama central un condensador C3, obviamente están en paralelo. Estos dos están paralelados, están en paralelo. Ahora calculemos el equivalente con el condensador en paralelo. Estos dos, capacidad equivalente 1, en la rama superior y capacidad 3
en la rama central están en paralelo. La capacidad equivalente es la capacidad equivalente de 1, rama superior, más C3, la rama central. Se suman simplemente si están en paralelo. Es lo que hemos hecho. La capacidad equivalente es 2 micros más 8 micros. Se suma. 2 más 8, 10. La capacidad equivalente es un único condensador que equivale a una capacidad de 10 microfarads, ¿sí? Esta es la capacidad equivalente es 10 microfarads. La clave es de enano. Esperen un minuto y si tienen preguntas, por favor. En caso contrario, voy a pasar ahora a la parte final, la resolución de los problemas de clase a un ritmo de 1 por minuto. Empecemos. Pregunta 1, lo dije. La respuesta es C, pero con la observación que es 7.2, no es 72. Corrijan, por favor, detalles, ¿no? Estoy pasando los problemas a un ritmo de 1 por minuto. Si tuvieras alguna observación, simplemente me lo dices. Yo estoy esperando a los alumnos que puedo explicar cualquiera de ellos. Los he hecho. Si tú ves esta versión en forma asincrónica, puedes ver la solución de todos los problemas, tanto domiciliarios propuestos para casa, como estos problemas de clase, ¿no? He explicado en un tiempo de 5 minutos cada uno. Un ritmo regular, de modo que el estudiante pueda más o menos entender qué es lo que deseamos que internalice como concepto.
Por favor, si participan, yo los escucho. ¿No? La solución y lo pueden ver en asincrónico. Pero obviamente la idea de asesoría académica es que la sesión sea sincrónica en tiempo real, ¿no? Para que el alumno pueda comentar todas las preguntas que la gente pueda tener dudas, algunas dificultades de comprensión, ¿no? Obviamente hay una teoría única que la que da, pero la interpretación a veces busca otros desarrollos de lógica, ¿no? Estoy en el chat para ver si dice algún alumno o alguna ligada. En caso que no, obviamente la profesora de reunión es asesoría académica, la razón de ser. Se concluye con la clave de los problemas propuestos o domiciliarios. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Si desean participar siempre, podrán ver esta grabación como quieran, ¿no? Pero lo ideal es que ustedes hagan sus consultas respectivas o en forma síncrona.
Ok, muchas gracias por escuchar, por la atención. Nos vemos. Hasta luego.